Entonces, voy a tener que empezar porque tengo miedo que no entre lo que tenía pensado ahora. Entonces, lo que estaba diciendo antes, cuando se cortó el Zoom, era que si uno tiene un campo como este, que fluye, son ejemplos esto, pero que fluye perpendicularmente así al plano z igual 0, pero todos los vectorcitos son así, y pasan sobre una superficie que es esta especie de palangana con orientación hacia arriba, esto suma flujo hacia el lado que se considera positivo, o sea, suma fluido pasando a través de esta especie de red que es la superficie, y entonces el flujo de este campo F es positivo. Si es justo lo contrario, es negativo. Y si uno tiene esta situación, que en algún lado suma y que en otro lado resta, bueno, esto hay que calcularlo, y esencialmente es, esto va positivo y esto va negativo, igual que cuando uno integra una función, ¿no? Cuando uno integra una función que es positiva y negativa, y calcula las áreas, bueno, esto es un área que va a restar y esta es un área que va a sumar. Y en este caso la integral de f termina dando positiva. Pero en otro caso, la integral de una f así va a dar negativa. Entonces, esto es algo que no vamos a saber hasta que calculemos lo que es el flujo. Entonces, el flujo de un campo vectorial que es f, que va en principio, porque puede ir de un pedacito más chiquito de R3 en R3, o sea, es f de x y z igual a tres coordenadas, p de x y z, q de x y z, r de x y z. Vamos a usar esas variables, esas pqr, para describir las componentes del campo F. Entonces el flujo es el volumen de fluido, si este campo modela el campo de velocidad de un fluido, el volumen de un fluido, o el volumen de fluido que atraviesa, en realidad es el flujo de un campo vectorial a través de ese, vamos a poner así, a través de S, donde esta S es una superficie orientada, es el volumen de fluido que atraviesa a S, contándose como positivo si al volumen que pasa hacia el lado orientado y negativo hacia el otro. O sea, acá sería todo positivo, acá sería todo negativo, y acá sería positivo y negativo, y entonces es una resta que puede ser positiva o negativa en este caso. Inclusive yo acá hice todas las flechitas del mismo tamaño, pero por ejemplo uno podría tener una situación así, y que acá entre poquito, y después acá el hecho de que estas flechas sean más, quiere decir que hay más velocidad. Entonces, por unidad de tiempo, acá pasan más para este lado de lo que acá va a pasar para allá. Y entonces, eventualmente, si esto está orientado hacia allá, positivo hay menos que negativo. Porque negativo es, aunque esté dividido en mitades, pasa más por acá. Bien. O sea que lo que mide es, el flujo mide paso de volumen
por unidad de tiempo. De tiempo. A través de ese. A través de ese, bueno, orientada, importante. Antes no importaba la orientación. Acá es clave, porque orientada dice cuál es positivo, cuál es negativo. Y la definición es... bueno, antes de eso tenemos que hablar de parametrizaciones. Entonces, parametrizaciones que conservan o invierten la orientación de una superficie S que está orientada. Entonces suponemos que tenemos una superficie orientada, por ejemplo, un cilindro. El cilindro no tiene afuera y adentro estrictamente, porque si es hueco, no es cerrado, y en general interior y exterior se definen para algo cerrado, como una esfera, o como un cilindro con tapa. Si el cilindro no tiene tapa, estrictamente no tiene interior e exterior. Entonces digamos que está orientado así, que sería lo que uno podría decir vulgarmente, orientado hacia afuera. Entonces, esto es la elección del lado de S orientada. Yo tengo una S, que es el cilindro, y está orientada. A mí me lo pueden decir que en este punto el normal sea tal, o me pueden decir orientada alejándose del eje Z. Hay muchas maneras de decir cuál es la orientación, cuál es el lado que uno elige. Entonces, si uno agarra phi, una parametrización que sale de un dominio D, y que parametriza a esta superficie S en el R3, o sea, esta es una parametrización de S. Y entonces uno agarra y calcula phi U por phi B. Nosotros sabemos que en cada puntito, acá, uno tiene un phi U y un phi B. O sea, yo tengo acá un phi U y un phi B, supónganse que sean estos, que son, sabemos, tangentes a la superficie. De hecho, con ellos uno arma el plano tangente. Y entonces, el phi U por phi B, automáticamente, como ya hemos visto, lo hemos usado a veces para calcular el vector perpendicular a la superficie, phi U, producto vectorial phi B, es perpendicular a la superficie. Entonces a este tipo le pueden pasar dos cosas. O sea, este siempre es perpendicular a ese, en el punto que uno esté parado, ¿no? Entonces, lo que le puede pasar es que apunte para el lado en el que ese está orientado, o para el otro. Entonces, esas son las dos cosas que pueden pasar. Entonces, phi U por phi B puede apuntar hacia donde está orientada S. Acá se dice que conserva la orientación de S, parecido a lo que decíamos en curva, conserva la orientación, como que una parametrización que conserva la orientación, pero acá uno viene y chequea que apunta para donde apuntan estos, los que yo tomé como rojito. El phi U por phi B no tiene por qué ser igual, porque este podría ser que sea lo más corto. Si tiene norma 1, por ejemplo, que en general estos, para elegir la orientación, se toman tipos de norma 1. Ya vamos a ver después por qué.
Pero le puede pasar lo otro. O bien hacia, hacia el lado opuesto. Y acá se dice que, bueno, acá también era que phi conserva la orientación, que phi invierte la orientación. ¿Está claro? O sea, en principio yo cuando armo la phi no me queda claro para dónde va a terminar apuntando cuando haga esta cuenta. O sea que uno hace medio lo que puede para garantizar, con lo mismo que uno hacía con curvas. Y después venía lo de preocuparse de la orientación. ¿Alguna duda con esto que estoy contando acá? Sí, profe, no depende del orden de multiplicación de los vectores, el Claro, sentido. sí, 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 pero uno acá siempre toma un orden. O sea, acá es cuando yo hace un tiempo dije, en algún momento va a ser importante el orden de las variables. Bueno, acá es. O sea, por ejemplo, si tomo una superficie más sencillita y la oriento para el mismo lado, la misma superficie, pongamos. Este es el lado para el que está orientada S. Entonces, si, si yo agarro y hago acá phi u por phi b y apunta para acá, acá invierte orientación, en este caso. Y acá, si me da para el mismo lado, en ese puntito, ¿no? Phi u por phi b, siempre phi u por phi b, o sea, el orden es el orden de las variables. Acá conservo la orientación. ¿Eso está claro? Después hablamos, vamos a volver a lo que vos dijiste del orden. ¿Esto está claro? Sí, profe, está claro. O sea, esto es, en principio, que es importante para phi de D en S contenido en R3 con phi de V en ese orden igual a X de V, Y de V, Z de V. Y como dijimos antes, es fácil ver que si consideramos o si quisiéramos cambiar, que en general no hace falta, pero si uno quisiera cambiar de orientación, como hacíamos con las curvas, una parametrización phi dada, podemos hacer algo muy sencillo. O sea, hacer en vez de phi de v, decir, bueno, hago la misma fórmula acá, pero le llamamos, no sé, fimonio de bu, y acá lo mismo, ¿no? Fimonio de bu, pero el orden lo cambié. Y entonces acá que le pongo x de v, porque acá ya no importa el orden. Lo mismo que antes. Pero mi primera variable es b y la segunda es u. Ya vamos a ver ejemplos de esto. No va a ser necesario igual este cambio. O sea, fimonio y acá le cambié el orden. O sea, acá solo cambiar el orden hace que yo en vez de hacer phi u por phi b, haga phi b por phi u, y entonces obviamente el vector, en vez de apuntar para allá, me da el opuesto, porque esa propiedad tiene el producto vectorial. O sea, lo anoto acá. ¿Por qué sucede esto? Porque phi u por phi b es igual a menos phi b por phi u. Bien.
Bueno, entonces, propiedad, que es la que más vamos a hacer, más que esto, que es como una curiosidad, propiedad. Bueno, disculpen, antes tengo que definir flujo. Entonces ahora sí, flujo. Entonces flujo de F a través de S orientada se escribe integral de superficie orientada del campo F, este es un campo vectorial, diferencial de vuelta de superficie es igual a la integral sobre el dominio de la parametrización del producto interno de F con phi de V contra phi sub U por phi sub V, producto interno de U de V. ¿Así nomás? No. La phi debe conservar la orientación de S. Y uno dice, Profe, sí, ¿por, por qué debe conservar la orientación? porque las cuentas, o sea, esto es todo muy teórico y esto también es muy teórico, esto. Sí, Pero yo cuando voy a hacer las cuentas, acá, sí, que juega el papel del normal, del rojito, si querés, va a ser este. Yo hago la cuenta con este. Y sí. entonces, si a mí me interesa que los positivos sean estos y el tipo este apunta para allá, los positivos van a terminar siendo los que dicen el vector que apunta para acá. Porque yo la cuenta la estoy haciendo con ese. El producto vectorial lo estoy haciendo con este. El producto escalar de esto con esto. Este es el campo, ¿no? El campo acá sería un vector Sí, verde que apunta para allá. Ponele, con el rojo me da positivo, pero si yo hago la cuenta con la parametrización que apunta para el otro lado, me da negativo el producto interno. Entonces, por eso yo tengo que tomar una parametrización así, que si acá está el vector del campo, me dé el mismo signo que el lado que yo elegí. Si no, me va a contar al revés. En vez de contar esto como positivo, lo voy a poner acá, me va a dar negativo, porque el producto interno con este va a dar negativo, con este. Es como, una cosa es esto, pero yo después para hacer el cálculo, bajo a la parametrización. Y la parametrización tiene ese tema que hasta que yo no haga esta cuenta, no sé bien si sirve, conserva o no conserva. Bueno, esta igualdad vale si la phi lo conserva. No sé si se entendió. sí, profe, lo entiendo, Sí. pero no, me ¿Qué, queda ahí todavía. qué parte O no? sea, eh, como la utilidad, o sea, yo la oriento para medir la cantidad de volumen desde un lado hacia el otro, digamos. ¿La utilidad de esta medición o la utilidad de esto de que conserve o Sí, no conserve? ¿Qué parte de que de? Ah, de que conserve conserve o o no no. conserve, en realidad es una Entiendo pavada. de que, claro, que si yo le doy la orientación, o sea, yo digo, bueno, mido el flujo que pasa de un lado hacia el otro y voy a ver lo que voy restando, o sea, va a haber cosas que no entran y otras que salen. Ahora, si yo lo pongo, o sea, es para medir de acuerdo a la orientación que yo le doy, Sí, pero ¿por qué ahí tiene que estar orientada de esa forma? la parametrización, decís vos. No sé, claro, Si estuviera, o sea, después de esto, uno rápidamente escribe esta propiedad. Si esta apunta para el otro lado, lo que te da, en vez del flujo, es menos el flujo. Y entonces no hay necesidad de cambiar la orientación. Parecido a lo que pasaba en la curva con el trabajo y menos el trabajo. O sea, si vos la recorres para un lado y te ayuda, bueno, y te da positivo el trabajo, la recorres en el otro, el mismo campo te da negativo. ¿Está bien?
Acá es lo Sí. mismo. Si vos medís o te interesa medir para allá, pero tenés orientada la parametrización, te da que es invierte la orientación, bueno, en vez de darte positivo te da negativo, pero vos le cambiás de signo y te da lo que te tiene que dar. Déjame que lo Ah, escriba. está bien. O sea, no, Sí, no es que no te va a servir, pero la igualdad, así como está, solo sirve si phi conserva. claro. Mide, sí, conserva. Está bien, sí. Mide, Entendí, o sea, profe. mide el flujo si phi lo conserva, y si no, Claro. mide menos el flujo, esencialmente. Esa es la propiedad que iba a notar. O sea, la integral doble sobre una superficie orientada de f diferencial de superficie es, bueno, tenemos dos chances. Es esta integral sobre d del producto interno de f, de phi, de v, eso es un vector, porque f manda vectores en vectores, contra phi u por phi b, de u de b, da eso, siempre y cuando si phi conserva orientación. Esto ya lo sabíamos porque era la definición. La novedad es esta. Y va a dar menos esto, podemos poner otra psi si querés, para que no parezca que estamos en la misma, psi u por psi b, producto interno, si psi invierte la orientación. Parecido o no, igual a lo que pasaba con curvas. Entonces uno esencialmente no le importa. Además de que es mucho más sencillo porque uno cambia las variables y pasa de invertir a conservar, cambia el orden de las variables, que es lo mismo que cambiar acá el producto este. Uno puede hacer eso o ponerle el menos adelante. Pero el flujo entonces sigue siendo el mismo. El flujo va a ser el mismo. Si vos tenés que phi conserva la orientación y haces esta cuenta, poné que te dé 5. Sí, sí, Agarrás otra parametrización, distinta inclusive, y vos haces la distinta, digo bien distinta. Por ejemplo, en una usas esférica, en otra usas cilíndricas, por así decirlo. Y esto te da 5, y acá dices, y bueno, la de cilíndrica te invirtió la orientación, porque el phi r por phi θ claro, apunta para otro lado. Bueno, hago esta cuenta, me va a dar menos claro. 5, le pongo el menos adelante, me da 5. O sea, tiene que darte lo mismo. Sí, Si vos, claro. lo único que importa es si invierte o si conserva. Y acá si querés le ponemos un más para que sea más exagerado. ¿Está bien? Ya vamos a ver Sí. ahora ejemplos. Ejemplos, con suerte vamos a ver uno, porque no nos queda mucho. Entonces yo quería hacer uno y justo elegí uno medio complicado. Pero bueno, de última la parte esta es la que más me interesa que quede planteada y después lo otro lo termino yo. Entonces, yo quería hacer el ejercicio 10D. Y este es medio raro el dominio. Lo voy a el 10D da un campo vectorial f de x y z igual a y menos x, z. A través, y acá viene la superficie. O sea, la pregunta de flujo a través de z, un paraboloide, x cuadrado más y cuadrado, pero hay una condición rara. Con esta condición extraña, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2x. Orientada, campo normal que es, bueno, orientada hacia arriba, pongamos. O sea que esencialmente tenemos esto con una restricción orientada hacia arriba y este campo.
Entonces, más o menos creo que sí. Yo acá tenía algo para mostrarles. Esta condición, ¿alguno se da cuenta de qué condición es? Esta condición. Fíjense que esta condición es lo mismo que decir x cuadrado menos 2x más 1 menos 1 más y cuadrado menor o igual que 0. ¿Sí? ¿Qué hice? Pasé el 2x restante, le completé con un 1 y le resté un 1 porque no estaba, y entonces usamos esto para completar el cuadrado. Esto es x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? O sea que entonces, ¿qué queda? Queda Un cilindro exacto. corrido. Bueno, sí, un cilindro. Adentro de un cilindro. Claro. X menos 1 cuadrado más y cuadrado menor o igual, paso el 1 del otro lado. Un cilindro de radio 1, sólido, pero como descentrado, ¿no? No está en el 0, 0 el centro, sino en el 1, 0. ¿Sí? O sea, la circunferencia es esta circunferencia. Y no era esto lo que más me interesaba mostrarles, sino esto. O sea, acá tenemos, a ver, acá tengo parametrizado el paraboloide normal. Esto es medio paraboloide. Y acá tengo parametrizado, a ver, hay otra cosa que quería mostrar. Ah, esto que está acá abajo es el disquito centrado, fíjense, en el x igual 1, y igual 0. O sea, este dominio es el que acabamos de despejar ahí la desigualdad esa de x menos 1 cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Y dice que los x sí tienen que estar ahí, y que después hay que considerar el paraboloide, o sea que sería la imagen de esto proyectada acá arriba, porque como otra manera de decir es, pienso que tengo un cilindro infinito, la intersección de ese cilindro infinito sólido con este cacho de paraboloide. Y eso lo que da es esto. O sea que esa es la superficie. Fíjense que si la miro de arriba es como el dominio de abajo proyectado. Esa, entonces, es la superficie. Solo eso. Entonces es una superficie rara, porque uno va a tener que describir de alguna manera esto que está corrido del origen, y ahí no hay una única manera de hacerlo. Y yo iba a hacerlo de dos maneras, pero voy a tener que encargarlo de una que sale. Y está buena porque no es la tradicional. ¿Alguna duda de lo que mostré acá? No, profe. Bien. Entonces fíjense acá, voy a anotar en algunos puntitos, voy a ver el campo, este campo del que estamos viendo, ¿no? Y tiene estas flechitas, el campo. Fíjense que nos dicen que el campo estaba orientado hacia arriba. Si uno mira las flechas verdes esas, ¿qué les parece? ¿El campo va a dar un flujo positivo o negativo o qué? Sí, positivo. Ah, no, a ver, no. Sí, depende cómo lo miremos, profe. Sí. Bueno, Si es para arriba, sí, ahí como lo está mostrando, sí. Pareciera que sí, que va pareciera que va a dar positivo. positivo, ¿no? O sea, efectivamente está bastante tangente en algunos puntos, pero pareciera que mayoritariamente es positivo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos da. Acá, por ejemplo, esto está hecho en base a otro archivo que usé en la teórica,
Y, y lo que hace la integral de Riemann es, no era esto que quería mostrar, es calcular esta suma de estos que serían paralelepípedos, que suman en un caso, acá se ve poco, porque no es bueno el campo para ver esto, en el de la teórica se ve mejor. No nos sirve para interpretar acá. Volvemos a las cuentas entonces. Entonces tenemos esta región, un disco, que es esto, que en realidad da una restricción a una especie de cilindro infinito, sólido. Tenemos también el paraboloide, pero esta especie de luz o de linterna, como vimos en el GeoGebra, da una proyección ahí de cierta superficie, que es esta. Esto es S, y está orientado hacia arriba, o sea, este sale para allá y esta es la orientación que tiene. Así que esa es más o menos la situación en la que estamos. Bueno, ahora vienen las cuentas, que acá es donde uno se suele embarullar. Entonces, no sé, hay varias maneras de hacer esto. Una es usar las variables x y para parametrizar. Otra es usar que esto es parte de un paraboloide, x cuadrado más y cuadrado, y eso se escribía con z igual a r cuadrado en cilíndricas, y entonces podría ser bueno, y me parece que yo voy a encargar por ese lado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es parametrizar. Parametricemos S. Y a ver, hay un tema delicado acá, no sé si lo pueden ver. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga que describir, este es el eje X, el eje Y, y yo tenga una circunferencia acá, donde se mueven estos tipitos, ¿no? Se mueven los X y, de los cuales yo después le voy a tomar, lo voy a llevar al paraboloide. Con las R tita tradicionales, R se mueve de una manera bastante rara. ¿Ven? O sea, si yo tomo los R tradicionales, nosotros habíamos visto dos maneras de ver esto. Una era trasladando todo, y otra es usar el R común, que es la distancia del origen. Y es lo que yo voy a hacer acá. Pese a que parece ser bastante incómodo, yo voy a usar el R tradicional. Y entonces, para mí, R va a ser raíz de x cuadrado más y cuadrado, que se lleva un poco mal con esta cuenta, porque esto es lo que yo tengo que es menor o igual que 1. Pero por otro lado puedo usar esto, por ejemplo. Entonces acá me queda que en nuestro caso, rx cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2x, bueno, ya lo voy a escribir acá. Entonces yo voy a considerar las tradicionales. O sea, consideremos x igual r coseno de tita, y igual r seno de tita, y no le voy a poner z igual z, porque z, ¿qué tendría que ser igual? Si va a ser x cuadrado más y cuadrado. Yo quiero R cuadrado. r cuadrado. Entonces, esta va a ser mi fórmula. Esto es porque z era x cuadrado más y cuadrado. Entonces, mi phi va a tener, en vez de las variables r tita z, r tita. Va r coseno de tita en la primera, r seno de tita en la segunda, r cuadrado. Así como uno tradicionalmente parametriza el paraboloide sin preocuparse por el dominio. Ahora, el tema es que yo tengo que decir entre qué se mueven r y tita. Y ahí viene mi lío. Esta es la parte fácil, ¿no? Porque distinto hubiera sido si a mí me hubieran dicho algo del tipo, en vez de esta condición, me hubieran dicho x cuadrado más y cuadrado
menor o igual que 4. Entonces yo sé que r cuadrado es menor o igual que 4, entonces r es menor o igual que 2. Buenísimo. Pero no lo tengo eso. Lo que tenemos, o sea, dominio. Lo que tenemos es esta condición, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2x. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, esto es r cuadrado menor o igual que 2 por r coseno de θ. Y r es positivo, o sea que me queda que r menor o igual que 2 coseno de θ. Y es algo raro, ¿no? Porque r, uno está acostumbrado a que le quede una constante o que le quede otra cosa, pero acá quedó dependiendo de θ. Y eso es muy razonable. Pese a lo raro que es muy razonable, porque claramente el r depende de θ. O sea, si este es θ, r es más largo. Si este es el θ que tocó, r es más corto. Y cuando más se va acercando a acá, más corto es el r, más corto es el r, más corto, y claramente depende de θ. Entonces, esto está bien. Después, ¿qué otra condición tengo? Ninguna. Entonces, este es el tope. Y entonces r va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que esto. Y θ, bueno, Entre 0 y 2pi. no. ¿No? No, Ay, porque, profe. pero mirá, No. si yo tomé las tradicionales, o sea, yo no tomé este θ, ¿no? O sea, yo tomé este θ, que son el de las Ah, tradicionales, que se mueve así, usted toma el centro en el. Ah, claro. Yo tomé las ahí. tradicionales, claro, y esta circunferencia tiene el centro en el 1. Entonces, en principio se mueve hasta pi sobre 2 y desde menos pi sobre 2, Claro. ¿no? Y entonces Ay, sí, profe. era Qué complicado. miedo. Sí. Y entonces, ¿cuándo pasa eso? Bueno, acá en particular, coseno de θ es mayor o igual que esto, o x es mayor o igual que esto. Para eso x tiene que ser mayor o igual que 0, o coseno de θ tiene que ser mayor o igual que 0. Es mayor o igual que r sobre 2, si querés, que es mayor o igual que 0. Y entonces θ tiene que pertenecer a menos pi sobre 2, pi sobre 2. Pero yo creo que era más fácil verlo acá, en el dibujito, ¿no? Ver que yo estoy tomando las tradicionales y entonces el θ se mueve así y bueno, llega hasta pi sobre 2 y desde menos pi sobre 2. Acá no toma ningún valor. Entonces tenemos este dominio y este dominio. Y entonces R es, una vez que uno fijó θ, porque ahora depende de esto, 2 coseno de θ y 0. Este es el dominio de phi. Bien, que nos queda un minuto y pico. Bueno, si no llego, termino yo las cuentas después. Entonces, ¿qué nos queda? La parte delicada es hacer phi r, phi θ, vamos a hacer esa cuenta, después hacer phi r por phi θ, y acá decidir si conservo o invierte la orientación, para ver si ponemos más, o sea, para ver si usamos esta formulita con más o esta formulita con menos, porque si invierte va a menos, si conserva va a más, y no hay nada más que hacer. Bueno, claramente no nos está por alcanzar. Profe, ¿y Tita cómo hago para darme cuenta? Si no me doy cuenta del dibujo. Bueno, eso es lo que decía acá yo. De acá mismo, Sí, vi que hizo ahí, sí, despejé, es la única condición que tengo. sí, Entonces, si yo dejo R con esta condición, es lo mismo que decir, bueno, que θ cumple esta condición y me queda coseno de θ mayor o igual que 0. sí. ¿Sí? Ah, y Y hasta eso ahí solo sale, sucede en este rango. entre esos rangos. Ah, Sí, listo, está bien, ahora entendí, porque fue rápido y no me di cuenta. claro. Bien, bueno, no va a dar para más. O sea que estas cuentitas las hago yo. Si quieren, ustedes háganlos y vemos si coincidimos. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta Bueno, la buenas próxima. noches. Nos vemos fin de semana. Ay, Gracias. profe,